De los 6 libros, creo que es que hablo demasiado y ahora ya me he metido, me he autointroducido en un enorme desafío literario, porque claro, ahora tendré que hacerlos, ¿no? Pero vamos allá, ¿por qué ahora, no? Yo siempre he querido escribir sobre Julio César. Es un personaje que me ha fascinado. Si me fascina Roma, podemos, yo creo que convenir todos que Julio César es el personaje paradigmático del mundo romano, ¿no? Es el eje en torno al cual pivota toda la historia de Roma y probablemente la historia de la civilización occidental. Pero es de tal magnitud el personaje que yo sentía que tenía que equiparme de conocimiento del mundo romano suficiente para entender la complejidad de matices que tiene el personaje de Julio César. Así que escribí de Escipión para entender las circunstancias que crean a César, ¿no? Con Escipión yo creo que se puede entender cómo Roma derrota a Cartago y entonces se transformará en esa gran metrópoli del mundo occidental. Llega mucha riqueza, pero la riqueza no se distribuye de forma equitativa, surgen las tensiones sociales, los populares defienden que se reparta más el dinero, la riqueza, las tierras con el pueblo, y los optimates son esos senadores, pequeños grupos de familias que quieren retener toda la riqueza. En ese enfrentamiento político es donde surge César. Entonces, Escipión me da el contexto para entender de dónde surge César. César estará entre los del pueblo, entre los que creen que hay que repartir más las cosas. Y luego al escribir sobre Trajano o sobre Julia, lo que me resultaba evidente es que cualquier emperador romano, emperatriz, cualquier gobernante después de César, se miraba en César como en un espejo. De tal forma que teniendo el antes de César y el después de César es cuando creo que estoy en las condiciones idóneas para contar esa bisagra central de la civilización romana. Por eso he esperado. Y lo de los 6 títulos es porque después de mucho pensarlo, eh, no he visto forma de meter en una trilogía la juventud de César, que es lo que contamos en Roma soy yo, su ascenso político, la guerra de las Galias, el enfrentamiento civil contra Pompeyo, Cleopatra y los idus de marzo. A mí eso no me cabe en 3 novelas. De la forma en la que a mí me gusta contar las cosas, no me entra en 3 novelas y entonces he pensado que en mi esquema mental han de ser, como decías, al menos 6. No sé si he hecho bien en anticiparlo porque ahora hay como una gran presión para que las vaya haciendo, pero bueno, es mi mayor desafío literario. Completamente hasta nuestros días. Estamos en la novela, vemos momentos donde se está juzgando a un senador bajo unas leyes que ha dictado Sila, mediante las cuales a un senador romano solo lo podían juzgar, los jueces eran otros senadores romanos. No había jueces independientes. Y creo que el tema de la independencia de la justicia es algo que me temo que ni en un lado del Atlántico ni en el otro terminamos de tener resuelto, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo soy un poco como Plauto. Plauto le gustaba criticar o al menos hacer reflexionar sobre el mundo de su tiempo, pero como no quería ir a la cárcel, situaba sus obras 200 años antes en Grecia. Yo intento ser más prudente y precavido y sitúo mis novelas 2000 años antes en Roma. Pero César está tan entre nosotros que a veces no somos conscientes, ¿no? La palabra Kaiser, emperador en alemán, viene de la palabra César. La palabra zar, en ruso tsar, viene de la palabra César. César está mucho más presente en lo que podríamos pensar en nuestra vida de lo que uno imagina a veces, ¿no? Así que por eso creo, ya me lo ha dicho algún lector y algún periodista, que probablemente esta Roma soy yo es mi novela más actual, aunque hayan pasado más de 20 siglos.
Eh, es un mito porque toda su vida es mítica. Si este juicio en sí mismo es mítico, es como el David contra Goliat. Es ese joven fiscal inexperto, pero cargado de ideales y que quiere luchar por la justicia contra ese Goliat corrupto, poderoso, con dinero, con jueces comprados, con los mejores abogados, ¿no? Y está ese mito de el David contra Goliat, ¿no? Pero es que luego resulta que políticamente es tremendamente hábil. Solo comete un fallo en su vida y ahora lo comentaré. Y es un fallo por magnanimidad. Eh, Luego, militarmente, es un genio militar. En un mundo donde en aquella época lo militar era muy importante, pues lo hace aún destacar más. Y luego, pues vivió alguna de las historias de amor más fascinantes de la humanidad, que es ese choque de titanes que es Julio César y Cleopatra. Yo ya estoy con la segunda novela y estoy contando el nacimiento de Cleopatra y es un personaje que empieza a pedir páginas y empieza a pedir páginas aunque sea una niña. O sea, entonces nos vamos a pasar 5 novelas más, 4 novelas más hasta que se junten. Pero es que aquello debió ser impresionante. Entonces, para colmo, tiene el final que tiene. Entonces es todo un mito, es todo un mito. Y encima está en el centro de una transformación político-social que, como estaba intentando hacer ver, está completamente de actualidad. Por eso nos atrae, yo creo, tanto César, porque desde el punto de vista novelesco es fascinante su vida. Desde el punto de vista histórico es absolutamente clave. Luego tenemos otra pregunta de... Perdona, Perdón. El único error político de César es que los que lo rodean el 15 de marzo del 44 a.C. son todos aquellos a los que él ha derrotado militarmente y ha perdonado la vida. Si hubiera sido como Sila o como Putin, los habría matado. No los mató. Ese es su único error. Es que las referencias no son tan distintas entre unas sociedades y otras cuando hablamos de la lucha por el poder. Y creo que tanto en mi país como en los países de América Latina, el tema de la lucha política por el poder es algo que es muy intenso. Y Julio César es la encarnación viva de lo que es la lucha por el poder. Entonces, en cada país van a encontrar un montón de referencias en la novela misma Roma soy yo, en las manipulaciones políticas que hace Sila frente a Mario, que es su otro oponente, las luchas políticas, aliados, traidores, gente que se pasa de bando de un lado a otro. Todo eso lo estamos encontrando o lo podemos encontrar, creo, en mayor o menor intensidad en cada uno de nuestros países. Por eso estoy convencido de que un lector peruano se va a sorprender leyendo Roma soy yo y viendo, pero Santiago me está hablando del siglo I antes de Cristo o ha leído las noticias de ayer de Lima, qué es lo que pasa. Y es que la evolución humana en cuanto a la lucha por el poder no ha cambiado. Yo creo que sí. No son secretos en el sentido de que no están, se pueden encontrar en los libros cualquier buena biografía sobre Julio César. La mayor parte de las cosas que voy a contar están ahí. Lo que pasa es que, digamos, lo que es el conocimiento popular del personaje, aunque el personaje pueda ser inmensamente conocido, realmente lo que popularmente se conoce de él son estos aspectos, ¿no?, que he subrayado más, ¿no? Su muerte, Cleopatra, las Galias y quizá la guerra civil con Pompeyo, ¿no? Pero todo eso es parte de un engranaje. A la guerra de las Galias, por ejemplo, pues
tengo que explicar en la siguiente novela que César no se levantó un día y hizo una premeditado plan de conquista de la Galia. No fue así. Él tenía otro plan totalmente distinto, pero ocurren una serie de acontecimientos que hacen que tenga que verse inmerso en esas circunstancias. Y hemos dicho que está en situaciones a punto de morir en más de una ocasión, pues de estas los van a volver a aparecer constantemente en la saga. Y hay algunas que son más conocidas y otras que son menos conocidas. Por eso sí que creo que va a haber como secretos, entre comillas, que van a ser, van a tener mucha más visibilidad de lo que tienen habitualmente con relación a la vida de César. A ver, yo creo que todos los géneros son muy importantes. Pero es verdad, o sea, porque por ejemplo lo que podríamos llamar novela social, pues hombre, una novela que se preocupe por las cuestiones sociales de la actualidad es fundamental. Pero sí que es verdad que hay dos géneros literarios que dan respuesta a dos preguntas que normalmente muchos nos hacemos a lo largo de nuestra existencia, que es ¿a dónde vamos y de dónde venimos? El a dónde vamos le suele dar respuesta al género de la ciencia ficción. Lamentablemente, casi todas las obras de ciencia ficción recientes suelen ser terribles distopias, mundos futuros terribles. Esto es para planteárselo, ¿no? Pero a la pregunta ¿de dónde venimos? A esa pregunta de curiosidad natural es la novela histórica la que da respuesta. Y además la novela histórica lo hace pues de una forma que puede ser amena, entretenida y accesible. Y por eso yo creo que el género de la novela histórica ha sido muy popular, es popular y seguirá siendo muy, muy querido por los lectores. Una pregunta también clave en cuanto al proceso creativo en novela histórica. Yo lo que hago es, me hago una especie de esqueleto narrativo con los datos históricos que conocemos. Como he explicado, del juicio conocemos de qué se acusa a Dolabella, quiénes son los defensores, los jueces, el fiscal y sabemos el veredicto. Pero no están los diálogos, los interrogatorios, los contrainterrogatorios a los testigos. Eso es lo que yo he de añadir. Y esa es mi parte de ficción. Lo que pasa es que lo tendré que añadir de acuerdo a que los participantes son los que conocemos, el veredicto ha de ser el que sabemos que fue, y tendré que insertar todos estos diálogos en ese esquema judicial que me explica un catedrático de Derecho Romano. Entonces, yo relleno lo que no está, pero sin cambiar ni el contexto histórico, ni las normas ni costumbres de la época, sino recreándolas, ni cambiando los datos históricos. Pero dentro de eso puedo ir añadiendo los diálogos que yo crea que, además de ser una posibilidad de lo que ocurrió, que además le dan mucha fortaleza dramática al texto, que sin duda dramatismo habría en ese juicio.